tema y ver qué significa buscar primeramente el reino de Dios. Tenemos varios puntos. Primero, la prioridad espiritual. Buscar el reino de Dios nos implica poner a Dios y su justicia en el centro de nuestras vidas. Es una invitación a priorizar nuestra relación con Él sobre las preocupaciones mundanas. Pues es evidente de que en muchas ocasiones nosotros a través, pues, como humanos, de tantas cosas, pues, que nos suceden y nos preocupan y nos afligen, a veces nos desviamos del norte, como lo es la búsqueda de lo espiritual, amados hermanos. Fíjense, cuando se habla de priorizar sobre el reino de Dios, nosotros tenemos un recuento histórico, pues, del pueblo de Israel. Siempre el pueblo de Israel buscaba la manera de no centrarse, pues, en lo que Dios le demandaba en aquellos tiempos. La prioridad era buscar las cosas de Dios. Por eso que en los días del profeta Ageo, el pueblo sabía que había regresado del exilio en Babilonia y había llegado a Jerusalén, se ocupaba de la reconstrucción de su casa y buscar su propio bienestar. Mientras que la casa de Dios estaba en ruinas y corrían todos de su propio interés, pero la bendición de Dios no se manifestaba plenamente en sus vidas, sembrando muchos en todas sus cosas personales, pues para saciarse ellos mismos. Fue entonces a través del profeta Ageo que les recordó la necesidad de dar prioridad a lo espiritual. Cuando dice, mediten bien en madera y reconstruyan el templo, y yo me complaceré en él y seré glorificado. Ahí le estaba instando, pues, a ocuparse de las cosas de Dios, ya que primero las prioridades que tenían eran las de ellos, de su propio interés, más las cosas de Dios, ahí la tenían aguantadita, vamos a hablarlo así, de ese modo. Entonces, cuando se dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas, Jesús nos enseña la verdadera seguridad y provisión que no depende de la ansiedad de lo material, como en la comida, vestido, riqueza, sino de poner a Dios en primer lugar. Así como el tiempo aquel donde el pueblo debía priorizar las cosas de Dios y buscar las cosas divinas, ellos estaban preocupados en lo terrenal. La historia nos muestra que cuando el pueblo decide poner a Dios en el centro de su vida, la bendición se multiplicó, la paz llenó sus corazones, la provisión llegó de manera sorprendente. Es por eso que el verdadero cristiano, cuando ama las cosas de Dios, busca lo espiritual, luchando contra vientos y mareas, ya que el reino de los cielos sufre violencia. Pero, como dice la palabra, solamente los valientes la arrebatan. Aleluya. Qué palabra tan poderosa. Luchar por el reino de Dios, por lo espiritual, para arrebatar la salvación, lo que el Señor nos ha dado a nosotros, que es algo tan maravilloso. Cuando hablamos de buscar el reino de Dios, estamos hablando también de su justicia. La justicia de Dios se refiere a vivir de acuerdo con sus principios, buscando no solo nuestro bienestar, sino también el de los demás. Es por eso que en Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado que lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, rectitud, tratando a todos con equidad. Amar misericordia,
tener un corazón compasivo, dispuesto, caminar humildemente con Dios, vivir en dependencia en Él, reconociendo su autoridad. Esto se relaciona con Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso, amados hermanos, que la justicia de Dios, según Miqueas, es un estilo de vida recto y misericordioso y humilde delante de Él. Jesús en Mateo 6:33 nos recuerda que esa justicia debe ser nuestra máxima prioridad. Lo material es añadido. Lo espiritual es la esencia. Porque justo es Dios para retribuir los suyos conforme a su fe y su confianza en el Señor. Además, hablar de buscar el reino de Dios es tener enfoque en lo eterno. Al buscar el reino estamos invirtiendo en lo eterno, como se menciona en Colosenses 3:2. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El cristiano lleno del Espíritu Santo debe vivir enfocado en las cosas de Dios, en lo que no se ve, que son eternas. Van los que se conforman en vivir una vida simple, se enfocan en lo que se ve, esto es, en lo perecedero, amados hermanos. Todos los que somos llamados a servir a Cristo debemos despojarnos de nuestros sueños materiales y ponerlos a los pies del Señor Jesús. Por eso el Señor dijo en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. El que ama al Señor y oye su voz y le sigue, buscando el reino de Dios en su vida y enfocado siempre en lo espiritual y perseverando en Cristo, va a alcanzar la salvación y la vida eterna. En este sentido, el apóstol Pablo estaba claro en lo que es buscar el reino de Dios y su justicia cuando dijo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este versículo enfatiza que los sufrimientos actuales son pasajeros y no se puede comparar con la gloria futura que se le revelará a los creyentes, amados hermanos. Es decir, todos aquellos que estamos enfocados realmente en lo espiritual, tenemos la visión de que esa promesa que el Señor nos tiene cuando perseveremos hasta el fin, de que tendremos participación en el reino eterno de Jesucristo, cuando nos espera algo maravilloso. Es por eso que el apóstol Pablo estaba claro cuando él predicaba y él decía, nadie me quitará esta mi gloria, pero no es porque él se gloriaba, sino la gloria que le había mostrado Dios que le iba a dar al futuro a los cristianos en ese reino eterno, en ese reino de amor, en ese reino de justicia que él ha prometido a todos aquellos que quieran participar en la herencia entre los santificados. Asimismo, amados hermanos, debemos nosotros reflexionar sobre esto y buscar administrar nuestro tiempo. Esto es una exhortación directa a nuestras vidas. Reflexionar en que debemos nosotros administrar el tiempo y priorizar lo que Dios quiere que nosotros tengamos, el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué su justicia? Porque justo es Dios y Él retribuirá según la fe, según la confianza que tengamos. Porque si una persona busca de Dios va a tener su apoyo, de Dios va a tener su aprobación. A veces el mundo o la vida materialista nos presenta trampas. Muchos caen en el ciclo vicioso persiguiendo el dinero, la fama, las posesiones, pero al final todas estas cosas no llenan nada de lo espiritual. Eclesiastés 2:11 nos recuerda que todo es vanidad y aflicción de espíritu.
La vida es breve y el tiempo perdido en preocupaciones materiales es irrecuperable. Efesios 5:16 nos exhorta a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Por eso que cuando nosotros buscamos el reino de Dios, nos va a dar añadidura. Esto significa que no es que no debemos trabajar, sino que nuestra confianza debe estar en Él para que Él nos añada bendiciones a todas las cosas que nosotros vamos a emprender. Por eso que Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo asegura a los creyentes que Dios es el fiel para proveer lo que necesitan, no según las limitaciones humanas, sino según las riquezas de gloria que nosotros podemos adquirir a través de Cristo Jesús. Esto es un complemento de lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es porque Dios es nuestro proveedor. Él suple, Él añade, Él bendice en todo momento. Jesús enseña que la prioridad del creyente no debe ser la ansiedad por las cosas materiales, sino la búsqueda de la voluntad y la justicia de Dios. La verdadera realización proviene de servir a Dios y a los demás, así como lo dice Corintios 15:58. Nos asegura que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, amados hermanos. Es decir, que cuando nosotros aportamos para el reino, Él nos bendice, y que ese trabajo jamás va a ser en vano, porque usted está trabajando para una recompensa eterna. Cuando algún día se conquiste, pues, a través de Cristo Jesús, una promesa maravillosa. La conclusión de nuestro tema es claramente que Jesús nos invita a buscar el reino de Dios, eso es indiscutible, y su justicia. Asimismo, esto transforma nuestra perspectiva en cuanto a alejarnos de la ansiedad que nos quita la paz, pero que solo a través de la búsqueda en el Señor nosotros podemos sentir seguridad. Recordemos que las preocupaciones de este mundo son reales. Dios es más grande y sabe exactamente lo que necesitamos. Por eso es importante enfocarnos, perdón, hermano, enfocarnos en lo espiritual para que verdaderamente Dios, a través de su misericordia y su bondad, venga sobre nosotros toda la añadidura que Él nos quiere entregar, amados hermanos. Al vivir en su amor y en su paz, no solo encontraremos satisfacción, sino que también nos preparamos para la vida eterna. Eso es importante, así como ya se ha dicho anteriormente, buscando lo que no se ve, que es eterno, porque lo que se ve es perecedero, amados hermanos. Y para concluir, que nuestra búsqueda diaria sea centrada en Cristo Jesús, quien es nuestra esperanza y nuestra justicia, para que nosotros tengamos en Él refrigerio y Él nos guía a través de su Espíritu Santo para conseguir no solamente las bendiciones, sino para atraer a muchos al reino de Dios, para que tengan salvación, para que conozcan a Cristo y la vida que Cristo ofrece, la cual el mundo no puede ofrecer. Así que, amados hermanos, con esto concluyo diciéndoles a todos que en esta noche la búsqueda del reino de Dios y su justicia se quiere priorizar en nuestras vidas a través de este tema, para que la bendición, no solamente en lo secular, sino en lo espiritual, sea sobremanera en nuestras vidas. Dios me les guarde
y un abrazo, amados hermanos. Excelente. Gracias, mi hermano. Muy, muy amable. Excelente la palabra, de mucha reflexión, querido hermano Cruz, porque alguno dirá, estamos en el Señor, o sea, estamos buscando su reino, pero muchas veces no es así. Estamos en la iglesia y la palabra no llega. Estamos en grupos celulares, en ministerios, y realmente estamos buscando el reino de Dios y su justicia. El Señor, mis hermanos, lo que nos pide es que prioricemos lo espiritual sobre lo material, que pongamos el corazón de Dios en el centro de nuestras motivaciones, que Él sea primero en todo. Y como dice allí el versículo famoso de Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar su justicia no es la justicia legal, es la justicia moral de Dios. Es vivir en rectitud, mis hermanos, apartándonos del pecado, honrando a Dios con nuestras acciones y nuestros pensamientos. Eso es lo más importante. Entonces, mis queridos hermanos, ya después de haber escuchado la conclusión de nuestro querido hermano Cruz, vamos a proceder a aperturar los micrófonos y a dar el derecho de palabra. Querido hermano Gustavo, por favor, en 3 minutos, dinos qué te ha parecido el tema y cómo te ha impactado. ¿Cómo crees tú que estamos buscando el reino de Dios y su justicia? Buenas noches, hermano. Dios los bendiga a todos. Fíjense la importancia de estos temas. Qué grande la palabra de verdad, porque son cuestiones que honestamente nos tienen que estar recordando, ¿saben? Y maravillosamente dirigido por Cruz. Cruz, felicitaciones, porque es que lo abordaste desde una perspectiva este, eh, muy intuitiva. Mira, nosotros efectivamente vivimos con un afán, ¿vale? Siempre estamos afanosos por todo. Afán, angustia, ansia, desasosiego, inquietud, intranquilidad, llámenlo como lo pueden, desazón, zozobra, preocupación, pero por cosas que muchas veces caemos en vanidad, otras veces sin querer, pero a veces no nos acordamos que al abrir nuestros ojitos en la mañana, lo primero que tenemos que hacer es dar gracias a Dios. Y desde ese momento comenzar un día en santa paz con nuestro Dios. A veces la gente no se acuerda cuando se sienta a la mesa, no se acuerda cuando se va a acostar, no se acuerda cuando se encuentra con hermanos, de siempre recordar a Dios y que Él siempre sea lo primero, antes que cualquier otra cosa. Si bien este versículo se aplicaba antes, como lo decía Cruz, que eran otros tiempos, antes se aplicaba mucho esto eh, en grupos, en conglomerados, y esta gente muchas veces vendía posesiones para poder compartir sus cosas con los demás. Y el mensaje aplicaba precisamente eso, que trataran de olvidarse, no olvidarse de lo material, pero que pusieran en prioridad a Dios. Y cuando hablamos de el reino de Dios, recordemos que no es un lugar. Recordemos que el reino de Dios, estamos hablando de que Dios está presente en nosotros, que Él es quien manda, que Él es quien nos da todo ese conocimiento para que nosotros podamos continuar. Por supuesto que uno se impresiona con estos temas, muchas veces creemos saber cosas, pero qué maravilloso todos los martes cuando uno de nuestros hermanos nos recuerda tantas cosas y, oye, ¿verdad? Mira, tienes razón, estoy dejando de hacerlo. Porque sigo repitiendo y nunca me cansaré de hacerlo, y lo digo con orgullo, por supuesto, ser cristiano no es fácil, pero de la mano de Dios todo se puede. Muchas gracias, Luis, por la oportunidad. Excelente, mi hermano Gustavo. Excelente. De verdad,
cuando estamos aquí en el grupo de hombres de valor cristiano, mis hermanos, debemos estar atentos. Si no nos metemos en la página unos días antes y revisamos, oye, ¿será que tengo derecho de palabra el día de hoy? Tenemos que estar pendientes de la reunión y hacer nuestras anotaciones para que en el momento que oye, no vino Juan Carlos, entonces quizá me llamen a mí. Entonces, en ese orden de ideas, me gustaría pedirle su punto de vista a nuestro hermano, Nobel hermano aquí en Hombres de Valor. Eri, buenas noches, Eri. Señor te bendiga. Sigues muteado. Ok, ahora sí. Pues Dios le bendiga a cada uno de ustedes más. Mi opinión sobre eso, en primer lugar, te confronta. Por lo menos me confrontó a mí, porque muchas veces nos olvidamos de Dios y ponemos la preocupación en primer lugar. ¿Entiendes? Ponemos, ay, tengo que pagar la renta, tengo que pagar la cosa, y nos enfocamos en los problemas y no nos enfocamos en la solución, que la solución es Cristo. ¿Entiendes? Entonces, lo que a mí me confrontó, porque también existen las distracciones. Nosotros nos distraemos mucho y nos olvidamos de Dios. O sea, ¿cuántas horas tú pasas en tu celular? ¿Qué tú estás viendo en tu celular? ¿Tú estás buscando en tu celular? En ese tema me confrontó porque es buscarlo en cada momento, no da más el domingo cuando yo voy a la iglesia. Es buscarlo mientras estás trabajando, es buscarlo mientras tienes tiempo, porque no da más hincate. Mientras yo soy barbero, yo lo que trato de hacer es que mientras estoy recortando, estoy pensando y estoy buscando, ¿entiendes? Estoy dándole la gracia. Y de eso se trata esa comunión, porque nuestro cuerpo realmente no quiere. Hay veces que estamos cansados y hay veces que no queremos orar. Hay veces que no queremos, nos sentimos bien porque ahí entran las situaciones también. Dios, cuando tenemos todo bien, que pensamos que está todo bien, Dios permite situaciones. Te quitan el trabajo o pasa algo para que tú sepas que tú no tienes el control de todo, que tú necesitas buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Entiendes? Entonces, cuando ya tú te das cuenta de que ya te hace falta eso, ahí tú vas a donde Dios. Y ahí no estamos siendo unos hijos agradecidos porque tenemos que ser agradecidos en todo momento, en todas circunstancias. Siempre cuando las cosas están bien y cuando no están bien. En eso me confrontó a mí lo personal, porque dije, wow, y le doy felicidades a Cruz, muchas felicidades porque lo desglosó muy bien el punto. O sea, la palabra la explicó perfectamente. Y lo que pude entender es que hay que prestarle más atención a lo de Dios, ¿entiendes? Hay que dejar las distracciones. Por lo menos yo esa palabra la recibí así. El confronte que tuve fue de dejar tanto las distracciones y enfocarme más en lo que realmente necesito. No en tanto ni de lo que quiero, porque hay veces que uno quiere algo y no es lo que uno necesita. ¿Entiendes? En ese punto me confrontó a mí. Y le solto a todos que también, al igual que yo, que lo admito, necesito siempre acercarme más a mi creador y necesito conocerlo. Y hay veces que no quiero ni leer la Biblia, no tengo ganas. Y la manera de conocerlo, yo pensaba que él iba a bajar del cielo y me iba a decir, mira, yo soy así, así, así. No. La manera de conocerlo es leer la palabra y escurriñar la palabra. ¿Entiendes? Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Eric, me van a ver más seguido y estamos activos, señores. Excelente, Eri. Muchas gracias. Bienvenido siempre, mi hermano. Señor te bendiga. Te tengo una noticia también, además de lo que ya decías, Eri, para confirmar lo que estás diciendo. A veces en nuestra misma iglesia nos distraemos, en nuestros ministerios. Entonces, tenemos que, no es decir, yo creo en Dios, hay que confiar en Él. Y para confiar en Él, te tienes que meter en la intimidad con Él. Y de esa manera, esa relación que tienes con el Señor, no descuidarla. Pero para que nos complemente un poco más del tema, buscando primero el reino de Dios, vamos a
pedir el punto de vista de nuestro querido hermano Francisco. Francisco Mijares, bienvenido, mi hermano. Aprovechemos que estás conectado. Te costó mucho conectarte Qué la noche bueno, de ¿me hoy. escuchan? Sí, señor. Bienvenido. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok, fíjate. Oye, bueno, tú que estás en Caracas, cayó un palo de agua hoy en Caracas muy fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, Fíjate, ese tema que tocaron hoy es un tema que me impactó en el sentido de que fue un versículo de la Biblia que me mantuvo con mucha fe, con mucha esperanza durante los últimos 10 meses, donde hubo una participación activa del hermano Humberto y eso me ayudó. Y cuando comencé yo a buscar el reino de Dios, primeramente, entendí el amor y la misericordia de Dios hacia cada uno de sus hijos. Y posteriormente vinieron las bendiciones que no estaban en mi mente ni en mi corazón, pero sí estaban en el Señor. Y es impactante que cuando uno es disciplinado a los mandamientos de Dios, a su voluntad, y a veces uno quiere hacer las cosas con ese viejo Adán que está dentro de nosotros, y nosotros creemos que tenemos la razón, pero no es así. Entonces, todas esas cosas que nosotros se nos van agregando en la vida cuando somos disciplinados y cuando leemos la palabra, la compartimos, la vivimos, la manifestamos y caminamos dentro de la humildad, la honestidad y la gratitud. Este versículo yo lo complementaría con el Salmo 23, que es Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Pienso que en estos tiempos que estamos viviendo, no solamente Venezuela, sino el mundo, con tantas cosas que se han levantado, pienso que este versículo de la Biblia debemos tenerlos presentes, como dijo el hermano Eric, en todo momento de nuestras vidas, trabajando, no trabajando, acostados, con nuestra familia y agradeciendo a Dios por las cosas sencillas que él creó. Y una de las cosas sencillas que creó él fue la naturaleza, la flora, la fauna, el aire, el agua. Y entonces cuando nosotros nos desviamos por las cosas materiales, como dijo el hermano Cruz, como que nos distraemos y nos alejamos del propósito de Dios, de ese propósito hermoso de una vida eterna y una vida bajo la santidad de Él. Creo que este tema de hoy, como todos los temas, nos tocó, nos movió el piso y sobre todo nos movió ese corazón para que seamos humildes y con muchísima gratitud de que estamos vivos y que por supuesto vamos a tener aflicciones y obediente a la palabra de Dios vamos a tener una vida eterna. bueno, continuamos, mis hermanos. Pareciera que perdió conexión Se nuestro cayó la llamada, hermano. sí, perdí Sigue, conexión. Sí, cierra, cierra, cierra. sí, sí, bendiciones y éxito. El tema muy, pero muy, ¿sabes? Demasiado bueno. Me tocó porque ese versículo de la Biblia me mantuvo firme durante situaciones muy, pero muy difíciles en mi vida. Y me ha Excel- madurado como un hijo de Dios. Gracias. Excelente, mi hermano. Un abrazo. Dios me lo bendiga, mi hermano. Bueno, continuando, les tengo también otra noticia, que cuando el Señor nos dice, y todas estas cosas nos serán añadidas, ahí casi con seguridad no está incluyendo esas cosas materiales que nosotros deseamos. No, todo es según su santa voluntad. Y vamos a pedir el punto de vista de nuestro querido hermano José, pero José Ortiz. Bienvenido, hermano José Ortiz. Muy Bendiciones. buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Igualmente. Bueno, yo como siempre haciendo mis ejemplos, yo este punto, esta situación donde tenemos que mantenernos enfocados en nuestro Señor Jesucristo, lo veo como ese francotirador que tiene una misión de un solo disparo.
ese francotirador que no puede perder su objetivo de vista porque fracasa en su misión. Si tenemos que tenerlo ojo avisor para que a donde él se mueva nosotros lo estemos monitoreando y él a su vez nos monitorea a nosotros en nuestro comportamiento, en esos deseos de corazón, en esas situaciones donde a veces pensamos por vanidad comprar algo, nos hace falta, no nos hace falta, ¿qué pasa si lo compramos? Si lo compramos satisfago mi vanidad, pero si no lo compro, ¿qué pasa? No pasa nada, entonces no me hace falta. Eh, en entender de que esas cosas por gracia y misericordia de Dios pueden venir como añadiduras o como decimos normalmente aquí en Venezuela, como la ñapa. Dios nos puede dar por esa fidelidad que nosotros mostremos en seguirlo, en esforzarnos, en hacer el sacrificio. Él lo hizo en la cruz, nosotros lo podemos hacer en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestro compartir con las amistades, en tantas situaciones que ese sacrificio nos lleve a ver, a seguirlo con esa cruz que él dijo que teníamos que seguirlo. Toma tu cruz y sígueme. Entonces que nuestro Padre se dé cuenta que nuestro camino es angosto y decidimos transitar él hasta aunque sea brincando con un solo pie, pero para llegar hasta la meta que la tenemos fija como el francotirador. Ese es mi análisis de esta palabra, muy bien explicada por el hermano Trejo. Lo felicito y nos sirve a cada uno de nosotros porque es nuestro día a día el saber que tenemos que mantenernos fijos en el objetivo, sin distracciones, y cuando aparezcan esas distracciones, hacia allá no tengo que ver porque así como Pedro se hundió por estar viendo la tormenta, entonces nos podemos hundir y perder el rumbo de ese camino estrecho y de repente nos podemos desbarrancar, como dirían por allí. Ese es mi análisis. Dios me lo guarde y me los bendiga. Excelente, hermano, excelente. Sí, en pocas palabras, enfocarnos, mantener el enfoque. Perdemos la mirada y nos hundimos como le pasó al apóstol. Mis hermanos, para estar en esa intimidad con el Señor, no basta ir a la iglesia. A veces estamos en la iglesia, estamos sentados y ni siquiera la palabra del sermón nos llega. Fui invitado, hacerlo brevemente, fui invitado a otra iglesia y el pastor nos decía que había un aceite de unción grandísimo sobre nosotros, pero él no iba a orar en lo particular por cada uno de nosotros hasta que nosotros no adoráramos al Señor. Y estuvimos allí adorando, hasta que el Señor le mostró a él que podía empezar a ministrarnos en lo personal a cada uno de nosotros. Entonces es eso, mis hermanos, buscar siempre estar enfocados. Entonces, tenía otro querido hermano, pero vamos a aprovechar el hermano Pedro. Pedro Villamán está por allí, hermano Pedro. Bienvenido, hermano. Bien, bienvenidos mis hermanos. Estoy aquí como la Excelente. como dicen, que cada cierto tiempo que puedo conectarme, porque precisamente a la misma hora estamos en reunión en la iglesia, pero llegué más temprano. Y aproveché un poquito de verdad el mensaje de tu hermano Cruz, y de verdad que pensé mucho en la roca, que es Cristo, que es nuestro objetivo. Dijo el apóstol Pablo, prosigo hablando de la soberana vocación, donde está Jesús, que de verdad nos anima, y yo mirando al hermano Cruz Trejos, que realmente pude conocerlo en Lima, nos juntamos allí, y como él está allí, ¿verdad? Y a veces hablamos, y él siendo allí un inmigrante, pasando por muchas dificultades. Y él me anima me da ánimo, porque lo veo con tanta fe, tanta seguridad en el Señor Jesús, y que a veces a mí me falta. Yo digo, yo estoy en mi país, no tengo ningún problema por ningún lado, puedo hacer y deshacer en cuanto a que no tengo impedimento, puedo ir a Estados Unidos porque tengo visa, puedo ir allí, puedo ir acá.
Entonces, el hermano ve un ejemplo, porque él está completamente trancado allí en Lima, loco por ir a su país, loco por tener la libertad. Entonces, me inspira fe, de verdad, mi hermano. Me inspira fe, porque yo digo, entonces, ¿cómo yo me preocupo por cosas a veces tan pequeñas? Y cómo el hermano Cruz Trejo, que no puede estar con 100% con su familia, entonces vive, hermano, y no es el espíritu que tengo de decir, no estoy mirándolo a él, la seguridad que tiene en Cristo, la fe que tiene, hermano, en medio de la dificultad que tiene, que no puede ir a su país, y de verdad me sentí bien y me sentí muy satisfecho y me dio mucho ánimo. Verdad, mano Cruz, me diste mucho ánimo a verte hablar con tanta seguridad y con tanto hincapié y con tanto certeza acerca de tu Salvador, el Señor Jesús, y con tanta, verdad, seguridad en él. Y de verdad, mi hermano, que me sentí muy bien, de verdad. Qué bueno. Sigamos por aquí y estoy muy complacido por su invitación.